Anunciaba este pacto fiscal que tiene varios objetivos, entre ellos mayor protección social, y entre las medidas que contempla justamente crear un fondo a través de mayor recaudación está el programa Sala Cuna para Chile, que es una propuesta del gobierno que daría acceso a Sala Cuna a niños y niñas menores de 2 años, de madres y también de padres trabajadores formales. Vamos a conversar más sobre este y otros temas. Nos acompaña para esto la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, ¿qué tan importante es la recaudación que se pretende generar a través de este pacto fiscal que tiene que ser tramitado, que tiene que tener consensos en el Parlamento, pero que dentro de sus objetivos también tiene esto que busca ser un beneficio finalmente para los niños, entiendo yo, sin distinguir entre hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Así es, y sin distinguir en el tipo de empresa en el que sus padres trabajan. Porque actualmente la Sala Cuna está limitada a empresas que tienen más de 20 trabajadoras. Eso genera en primer lugar un desincentivo a la contratación femenina porque pagamos, digamos, nosotras el costo, tengamos hijos o no, se nos pone el aro de sospecha, me va a causar más gasto en Sala Cuna. Y en segundo lugar es sumamente arbitrario entre madres que tienen la misma calidad contractual el que se les discrimine por el tipo de empresa en la que trabajan. Ahora, ¿por qué este proyecto de Sala Cuna para Chile está a la espera de que podamos tener un pacto fiscal? Bueno, precisamente porque, y la historia de los jardines meta del gobierno de la presidenta Bachelet así nos lo muestran, las salas cunas no son una infraestructura barata. Y nuestros niños y niñas merecen que mantengamos el estándar que con mucho esfuerzo Chile ha conseguido a lo largo de los años. Perdón que ponga un ejemplo, pero yo fui a un jardín Junji cuando era chica en los años 90 y hoy cuando visito los jardines Junji, ciertamente la infraestructura está en un nivel y un estándar muy distinto y eso tenemos que valorarlo y conservarlos. En segundo lugar, cómo se financia el fondo que permite estabilidad y que permite financiar esta política. Para eso necesitamos ciertamente un pacto fiscal. Y esta idea de la Sala Cuna para Chile recoge algunos elementos de lo que se ha discutido en los últimos años, pero introduce sobre todo el concepto de la corresponsabilidad, tal como en todos los proyectos de ley que hemos presentado. Creemos que sin igualar responsabilidades también entre padres y madres, seguimos reproduciendo uno de los principales problemas que tenemos, que es la desigual carga en las tareas domésticas y de cuidado. Entonces, un primer paso para eso es que la propia ley no discrimine y por eso es que estamos proponiendo igualar los derechos de padres y madres respecto al artículo 203 del Código del Trabajo. Ya, y ahí además se explica en gran parte una de las tantas brechas que hay entre hombres y mujeres, negativas siempre para las mujeres. Ahora, ¿cuánto vale este proyecto de Sala Cuna para Chile y cuánto se necesita recaudar a través de este pacto fiscal? Porque claro, tendrían que ser fondos permanentes, ¿no? Que de manera estructural el Estado destine para tener un beneficio como este para padres y madres, trabajadoras y trabajadores. La verdad es que la principal inversión en un proyecto de Sala Cuna tan ambicioso como este tiene que ver con dos ámbitos. En primer lugar, la construcción, como decías, de nuevos jardines. Tenemos zonas en las que todavía tenemos una falta de oferta. Y en segundo lugar, el Fondo de Estabilidad. Ahí yo quiero decir que tenemos un muy buen ejemplo respecto al Fondo de la Ley Sana, que todos los trabajadores y trabajadoras formales aportamos. Y de hecho, ayer justo en el Senado se aprobó una ampliación del fondo, o sea, de la Ley Sana. Más días, y también igualando los derechos de madres que no tienen, digamos, un padre al lado, que Ministra, son jefas de hogar solos. Solo decir que la ley sana es la que le permite a padres poder cuidar a sus niños cuando enferman. Sí, en enfermedades graves. ¿Pero por qué lo explico? Porque aquí tenemos un fondo que se financia con cargo de los trabajadores y trabajadoras, de los empleadores y, por cierto, también con aporte del fisco. Y ese fondo ha sido tan bien administrado y ha tenido tanta rentabilidad, porque creo que en estos días se pone un manto de duda demasiado grande respecto a esos fondos y para qué se utilizan, que eso ha permitido que incluso hoy, en medio del escenario económico, podamos ampliar
la cobertura de la ley Sana. Entonces, es un fondo de este tipo. Tenemos diferencias con el fondo que se planteó por parte del proyecto del presidente Sebastián Piñera. Creemos que no es sostenible en el tiempo y que tenemos que sentarnos a ver una fórmula de cotización que permita que esto no tenga un impacto laboral, que espero que nos permita avanzar. También, ese es mi perro, lo siento. Está bien. Ministra, cuando usted dice que se ha puesto una duda demasiado grande, se está refiriendo al caso de los convenios, me imagino, a los casos de corrupción, palabra que ya fue usada por el presidente y por el ministro de Justicia, porque claro, una de las reacciones ciudadanas que ha habido también ante este pacto fiscal, no digo que mayoritaria, pero que uno se ha escuchado, que uno ha visto, que cuando uno pone un micrófono la gente dice es, bueno, ¿cómo van a querer más recursos? Esos recursos terminan en fundaciones donde trabajan los amigos, los parientes, los compañeros de partido. ¿A eso se está refiriendo? ¿Usted tiene una mirada ahí de que se está exagerando respecto de esa duda? No, la verdad es que también ese es un punto, pero yo me refería más bien que a propósito de la reforma de pensiones, yo sigo todos los martes el debate que lidera mi colega, compañera ministra del Trabajo, Janet Jara, y la verdad es que se habla de Chile como si fuera un país en el que los fondos de pensiones de los jubilados y jubiladas corrieran peligro respecto a su gasto. Y yo doy el ejemplo de la ley Sana y de su fondo precisamente porque demuestra que Chile es capaz de tener este tipo de fondos que financian políticas sociales, que estos tienen buenos resultados a largo plazo y que incluso hoy, el día de ayer, se aprobó en la Comisión del Trabajo del Senado su ampliación porque ha sido bien administrado y ha sido rentable y por lo tanto permite que pueda llegar a más familias que tienen un hijo con enfermedad grave. Es para ilustrar el tipo de fondo y cómo es viable. Inferí mal entonces yo al pensar que era por el tema convenio. No, pero también es una interpretación legítima y también estamos en medio de ese debate. En ese sentido yo creo que el presidente ha sido muy claro. Aquí no hay tal de buscar un acuerdo, porque yo creo que la oposición estaba buscando que el gobierno le entregue la cabeza de alguien, esto por decirlo en simple, para que no se discuta más al respecto. Por el contrario, la posición del gobierno es que sobre esto hay que llegar hasta las últimas investigaciones, se han puesto todos los antecedentes al respecto, y creo que en el anuncio que hizo ayer el ministro Marcel hay algo muy importante respecto a ese punto, a propósito del clima de desconfianza, que yo comprendo a dónde va. Que tiene que ver con el registro de beneficiarios finales. Es una medida de transparencia fundamental para poder entender cómo se mueven las platas. ¿Ministra? Yo creo que eso forma parte del anuncio del ministro Marcel y creo que es muy importante. Sí, quiero ir al fondo, porque me parece que este programa es súper importante para Chile, pero me queda dando vueltas que usted dice que la oposición busca que se entregue una cabeza para cerrar el tema, para dejar de discutirlo. No es lo que dice la oposición, ellos dicen que quieren que esto se investigue a fondo, pero que buscan que se entregue la cabeza de alguien que tiene nombre y apellido, es el ministro Jackson, y el ministro Montes también ha sido mencionado, para que alguien asuma la responsabilidad política. En el fondo sienten que no basta con la salida de algunos subsecretarios, de algunos seremis, que aquí en el fondo se requiere que alguien de más arriba asuma la responsabilidad política de este escándalo tildado por el presidente como corrupción. ¿Usted qué mirada tiene de eso respecto de las responsabilidades políticas? La oposición puede tener legítimamente ese deseo. Ahora, mi pregunta es, con todas las diferencias que nosotros tenemos con la oposición, porque por algo nosotros estamos en una vereda y ellos en otra, tenemos un mandato, que es un mandato que nos entrega el haber sido electos, el gobierno, y en su caso ellos como parlamentarios por la ciudadanía, para representar sus intereses. Y en ese sentido, se pueden tener muchas aspiraciones, pero yo creo que el negarse a dialogar, incumpliendo así el mandato, digamos, ciudadano de representación del voto, mi perro está aquí haciendo de las suyas, creo que el incumplir aquello por hacer un punto político le hace un gran daño al país. Es decir, es razonable que no se pueda avanzar en el debate de pensiones porque hay un ministro cuestionado por la oposición. A mí me parece que no. A mí me parece que independiente de esos ires y venires, que son peleas entre políticos sobre política, muy legítimas, por supuesto, pero no pueden
estancar toda posibilidad de debate. Es muy grave el que no tengamos la posibilidad de debatir. O sea, vamos a estar en un pantano hasta que se haga lo que la oposición quiere. No vamos a poder debatir respecto a nada, porque quiero decir que el gobierno sí ha cumplido su tarea de debatir con distintos sectores. Nos dijeron, queremos una mesa técnica. El ministro Marcel realizó una mesa técnica, un conjunto de reuniones con otros sectores, y tal como se ve en la nota que antecedía esta entrevista, la misma CPC valoró que parte de lo que ellos presentaron se incorpora en esta nueva propuesta, que tiene que ver con las medidas de productividad, ¿cierto? Y con las medidas de apoyo a la innovación, a la productividad, a la eficacia en el gasto. Es decir, se sentaron a la mesa, hicieron sus propuestas, tienen sus reparos, como se veía también en la nota, pero están dispuestos a debatir. ¿Por qué la oposición se niega a debatir por otro tema? Creo que tener de rehén a la discusión pública, al debate, respecto a cosas tan relevantes como la salacuna, cosas tan relevantes como la pensión garantizada universal, la PGU, en contexto en que las personas mayores perciben unas pensiones que sabemos que no dan el ancho, ahí me parece que un poquito mucho. Ya, clarísimo el punto. Ministra, ¿está cuantificado lo que se requiere para poder llegar a tener plenitud en las salacunas sin estas distinciones, sin estas arbitrariedades entre hombres y mujeres? Usted me decía que faltan plazas, que hay que construir jardines. ¿Eso está cuantificado? ¿Cuántos jardines? ¿Cuántos recursos se requieren? ¿Cuál va a ser el gasto anual que algo así representaría una vez que esto, esperemos, se legisle y pase en el Parlamento? La verdad es que es una excelente pregunta, Carla, porque sabes que una de las principales cosas que hemos conversado con los gremios de Junji, Integra y BTF, que son muy importantes, y en mi caso además me toca porque son por gran mayoría mujeres trabajadoras, y también con las pequeñas propietarias de jardines, que son en cierta medida también microempresarias, son empleadoras que dan trabajo a grupos de 30 trabajadoras. Lamentablemente no tenemos actualmente un sistema integrado de gestión de los cupos disponibles respecto a párvulos. Entonces tenemos los de Integra, tenemos los de BTF, tenemos los de Junji y los del sistema privado, pero es muy difícil integrarlos. Y yo creo que ese es un objetivo muy importante de la política Salacuna para Chile, porque si no, peor escenario, no logramos los recursos que se requieren, que debieran ser al menos 0,3 puntos del Producto Interno Bruto, tanto con la sustentabilidad del fondo de cotización de esto como por construcción. Pero necesitamos saber al menos cuál es la brecha y dónde está más ubicada. Tenemos algunas nociones, ¿cierto? Sabemos que hay zonas más densamente habitadas, pero necesitamos integrar el sistema, y esa es una de las grandes demandas. No me queda claro si es que la información no está integrada, etcétera, y no se sabe exactamente el diagnóstico. ¿Cómo se sabe que se requiere un 0,3% del PIB? En el fondo, ¿cómo se llega a cuantificar eso? Porque eso debería ser contra, vamos a construir tantos jardines, se requieren tantos cupos, el fondo va a funcionar con tal porcentaje para tener tanta cantidad. Me imagino, no sé, así de antemano pienso que no están integradas. BTF, Integra y Junji. Ya. Y el sistema privado. Pero ¿se sabe cuántas plazas se requieren, cuántos jardines habría que construir? ¿Ese diagnóstico está hecho? Eso está a disposición de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Pero ciertamente uno de los, a lo que me refiero es que una de las demandas que hay tiene que ver con poder integrar la información. Se dio vuelta. Para los asalariados. Me di vuelta. Ya, pero no importa, la estamos escuchando atentamente. Ahí sí volví. Ya. Con muchas distracciones en este minuto, porque está entre mi hijo y mi perro, está compleja la situación. El teletrabajo. Ministra, para cerrar simplemente, si es que no llegara a legislarse esto en el pacto fiscal, ¿ustedes ya exploran un plan B, otra alternativa para poder llegar a esos recursos? ¿Habría que inevitablemente renunciar a esta idea y a este proyecto de Salacuna para Chile? Yo creo que tenemos opciones de poder avanzar progresivamente. Yo creo que siempre hay opciones. Siempre hay formas de llegar a acuerdo. La experiencia que hemos tenido en el Ministerio de la Mujer, contra lo que se dice, es que ya hemos promulgado 3 leyes que fueron aprobadas de forma unánime, 2 de ellas,
Es decir, que se puede llegar a acuerdos cuando ponemos en el centro el interés, en este caso, de las mujeres de Chile, como fue el caso de la ley de responsabilidad parental y de víctimas de femicidio. Y lo que creo es que en esos casos lo que tuvimos fue disposición, porque al ser temas que son tan concretos, necesitamos discutirlo. Y yo creo que ese es el punto de también transparentar desde el gobierno para qué van estos recursos, para Sala Cuna, para el sistema de cuidados, que es lo que entraría en esta primera tanda. Sala Cuna se plantea para el segundo proyecto que se ingresaría en marzo. Respecto a esta primera etapa del proyecto, tiene que ver sobre todo con sistemas de cuidado. ¿Cómo podemos decir, hoy que nos hemos acostumbrado, y ustedes lo ven en las noticias, a tener noticias semana a semana de personas mayores que murieron abandonadas y nadie se dio cuenta por días, que no necesitamos llegar a un acuerdo respecto a eso? Entonces, yo entiendo que en el abstracto todos tenemos nuestras posiciones ideológicas, nuestros sistemas de creencia, nuestra fe, etc. Eso forma parte fundamental de la política, por supuesto. Pero hay una parte también del ejercicio de la política, y en especial para quienes son representantes electos, que también buscar las mejores formas para mejorar las vidas de las personas que representan. Y en ese sentido yo creo que nos explica que después de 6 meses en los que hubo una mesa técnica, la oposición se siga una parte. Digo una parte porque creo que hay distinciones, pero una parte de la oposición se niega siquiera a discutir. Es la primera vez, en marzo de este año fue la primera vez desde el retorno a la democracia que la oposición, o sea que el Congreso se negó siquiera a la idea de legislar, porque aquí no se rechazaron los contenidos. Fue la idea de discutir, la idea de legislar. Y yo creo que podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Es decir, podemos debatir y solucionar las diferencias que son más políticas respecto al ejercicio y los ires y venires entre gobierno y oposición, porque la verdad es que yo creo que esa suma de ceros, ¿cierto? Nos deja en foja cero, y al final lo que pierde no es la oposición o el gobierno, la que pierde la ciudadanía, porque ve cómo se estancan proyectos relevantes. Bien, pues ministra Orellana, vamos a quedarnos atentos a toda la discusión del pacto fiscal en general y por supuesto también a esta materia en particular que es de su cartera y que se va a tener que liderar también ahí en la discusión y en el tender puentes y llegar a consensos. Que le vaya muy bien, que tenga un muy buen día.